Bien, empezamos. Disculpe por la demora. Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches con los expositores. Un saludo muy cordial a todos nuestros seguidores de la sociedad del Instituto de Derecho Peruano Administrativo. En esta oportunidad vamos a tocarles un tema de trascendencia, un tema muy importante que involucra no solamente a profesionales del derecho, sino a profesionales en general, a un grupo multidisciplinario de especialistas que se van a dedicar. Tengo el agrado de presentarles el tema. El día de hoy vamos a tocar lo que son la corrupción en obras públicas. ¿Sí? Como dije antes, un tema muy importante, un tema de relevancia. Para el día de hoy nos acompaña la doctora Katy Bautista Mejía. La doctora Katy es abogada por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Cuenta con una maestría en ciencias políticas por la Universidad César Vallejo. Asimismo, es egresada del doctorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por otra parte, la doctora Stephanie Cordero Herrera es abogada por la Universidad Talas Peruanas, cuenta con una maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Ambas expositoras trabajan en la Fiscalía de Anticorrupción de Funcionarios, la doctora Katy Bautista como fiscal y la doctora Stephanie como especialista. Bien, sin más detalle, comenzamos con el conversatorio. Eh, es un poco complicado poder abordar o poder entrar a ese tipo de temas, ¿no? Yo recuerdo el profesor Retamoso Linares escribe en uno de sus libros, en uno de sus tratados de contrataciones, de compras públicas, y hace la mención y hace la pregunta, ¿por qué no podemos ser felices en las contrataciones públicas? ¿Por qué nos es difícil? ¿Por qué dentro de la historia del Perú siempre hemos visto este tema como un tema problemático, un tema que nunca ha sido zanjado, tanto los procedimientos como la resolución de conflictos, porque siempre ha sido muy accidentada el camino todavía desde la colonia, porque la contratación pública viene desde la colonia, viene desde España, no es una cuestión moderna, de repente como se puede pensar. Entonces, ante esto uno se hace la pregunta, por qué la corrupción está focalizada en la contratación pública? ¿Por qué la corrupción se focaliza y se centra en este tipo de actividades de la administración pública? Solamente como dato, eh, en una encuesta de Proética, hace un tiempo, no mucho, se vio que la corrupción en contrataciones con el Estado era el principal problema que teníamos en el país. Decía de que por lo menos el 40% de contrataciones estaba vinculado o tenía un riesgo hacia la corrupción. Asimismo, el reporte de obras de control y servicios básicos menciona de que hay casi 700 obras llevadas a arbitraje. O sea, son casi 700 obras que se van a tener que decidir por un laudo arbitral. Hace poco hemos visto el proceso cuestionado hacia muchos árbitros reconocidos que todavía siguen en proceso de investigación, por supuesto. Aproximadamente 26.000 millones era que muchos de estos árbitros iban a decidir a través de sus laudos. Evidentemente es mucho dinero, que al final y al cabo es dinero de nuestros impuestos, de todos los peruanos. Asimismo, la Contraloría menciona que tanto en los temas de Lavallato, la centralita que pasó en Ancash, Manos Limpias, casi todas las pérdidas que ha tenido el Estado peruano ha sido por obras públicas. Entonces vemos que este es un tema muy marcado y no solamente está en el Perú, sino en muchos países de nuestra región. Entonces yo comienzo con la primera pregunta, doctoras. Empiezo con la doctora Katy y después con la doctora Stephanie.
¿Por qué se da la corrupción en este ámbito? ¿Por qué naturalmente la corrupción se da en este sector? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué cosa es lo que no tiene? ¿Qué cosa es lo que llama? Doctora Katy, por favor. Danielito, muy buenas noches y a todos los presentes y agradecerle por la invitación para poder compartir, ¿no? En esta velada, se podría decir, los temas de corrupción en ámbito de obras públicas. Respecto a la pregunta que usted me refiere, yo de acuerdo a la experiencia, tanto ¿no? en la labor como fiscal, advierto que en este tipo de delitos, por decir en la Fiscalía de Anticorrupción, se advierten más delitos de colusión. ¿Por qué delitos de colusión o delitos de negociación incompatible? Entonces, debido a que estos delitos son que algunos especialistas o autores lo llaman también delitos de obras, ¿no? A razón de ello, yo refiero que se enfoca más la corrupción en obras públicas debido al presupuesto que maneja las obras en sí. Por decir, vemos en el club de construcción, que viene a ser el caso de Odebrecht, o sea, ¿cuánto de dinero maneja este tipo de obras? O sea, las licitaciones, ¿no? Entonces, la mayor corrupción de estos grandes empresarios, tanto a nivel nacional, como también lo podemos ver en nuestro ámbito, vemos la corrupción de determinadas obras, por más pequeñas que sean, por el manejo presupuestal que se maneja, ¿no? Entonces también vemos los funcionarios, por decir, para poder ser elegidos como alcaldes. ¿Por qué uno quiere ser funcionario? ¿Por qué uno quiere ser alcalde? Se pregunta. Entonces, su mira de ellos no es en servir a la población, ¿no? Su mira de ellos es en beneficiarse una vez que ellos ingresen, ¿no? A excepción de algunos, no todos. Entonces, eso lo podemos ver reflejados en las denuncias constantes que se visualiza y que se ve en nuestros medios, tanto en delitos, ¿no? De colusión, que es el segundo delito más visto por las fiscalías de anticorrupción, ¿no? Aparte del delito de peculado y también el de negociación, ¿no? Entonces, ¿no? Mi respuesta enfocaría es por el presupuesto que se maneja por las obras, ¿no? Eso sería, Danielito, Por las obras. Yo totalmente de acuerdo. No sé si hay una actividad del el Estado, audio, Daniel, no se te escucha. perdón. Totalmente de acuerdo, decía doctora. No sé si es que hay una actividad del Estado que genere o que maneje más presupuestos públicos. Las obras públicas realmente, cada vez más, los proyectos de infraestructura están manejando un presupuesto sideral que necesariamente necesita que los ojos sean puestos en este tipo de actividades. Doctora Stephanie, ¿qué nos puede decir? Eh, ¿Se me escucha, Daniel? Sí, sí, escuchamos. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Primero agradecerte, en este caso, a tu persona, Daniel, agradecer al Instituto Peruano de Derecho Administrativo por la labor que realizan en poder impartir este tipo de conocimientos para muchos jóvenes. Asimismo, pues de poder compartir experiencias para abordar un tema de actualidad. En realidad, podemos decir que esta pandemia pues ha permitido tomar atención a estos temas a nivel nacional, regional, local y nacional. En verdad, en estos tiempos de pandemia, el cual demanda pues poder discernir este tipo de temarios, discernir estrategias y políticas públicas, de lo cual pues estamos hoy conversando. Yo quisiera comenzar en este caso, acorde a lo que la doctora mencionaba y hacía referencia también a tu persona, Daniel, es que nosotros hagamos tal vez un énfasis o hagamos memoria, que creo que en este caso todos los peruanos vamos a poder recordar y creo que nunca vamos a olvidar pues el escándalo de los sobornos por 29 millones en nuestro país entre el año 2005 y 2014 por la empresa brasilera Odebrecht, donde todos hemos podido ver que se vivieron, en este caso se vieron involucrados presidentes, ministros, empresarios,
altos funcionarios de todo espectro político. ¿Para qué? Con el fin de obtener pues licitaciones de enormes obras públicas. Pues estos actos engloban pues delitos como la doctora lo mencionaba, ¿no? Inclusive dentro de ellos que podemos ver en la misma función que cumplimos el delito de cohecho, colusión, negociación incompatible, asociación ilícita, tráfico de influencias, que si bien es cierto, son delitos que hasta la fecha, por este caso, se vienen investigando. Entonces, lamentablemente, creo que el país, o creo que en este caso al Estado, lamentablemente poco le sirvió pues esta, puedo decir de repente, esta catombe corrupta. ¿Para qué? ¿Por qué? Para tomar de repente la conciencia del daño político, económico, legal, empresarial y moral que ocasiona todo esto. En realidad, yo creo que, si mal no recuerdo, en el año 2016, antes de que, en este caso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera referencia o revelara, se podría decir así, sobre los actos de corrupción que involucraba, por ejemplo, en este caso al Perú, en el caso Odebrecht, yo recuerdo que la Defensoría del Pueblo denunciaba estos actos de corrupción, en el cual decía que el Perú significaba el 10% del presupuesto público aprobado en 140 millones, estimándose pues así lo que vendría a ser la pérdida al país de 14 millones. Entonces, nosotros nos diremos, pues esa denuncia de corrupción en obras públicas es corroborada en informe de gestión Contralor General, pues esto ha sido así. En este caso, quisiera mencionar, por ejemplo, a Nelson Schack, hacía referencia a él en la comisión de fiscalización que en este caso él lo expuso en agosto del 2019, no me recuerdo si fue un 19 de agosto o un 20 de agosto, pero fue en esa fecha, el cual pues él hacía o expuso ante la comisión de fiscalización sobre los costos de corrupción, en este caso que el país atravesaba en el 2019, en el cual pues hacía referencia que 23.297 millones a instancias de gobiernos nacionales y gobiernos regionales divididos entre gobiernos regionales y locales, pues había muchos montos de corrupción que fueron determinantes antes de la pandemia. Entonces, si nosotros hablamos hoy en día en tiempos de pandemia, pues esta situación se ha ido revelando. ¿En qué situaciones? Hoy en día con los bienes y servicios, en este caso, que nos ha acarreado la pandemia. En realidad, esto enmarca más a un contexto sociocultural de sociedad, y en este caso de Estado y sociedad. Eso sería, Daniel, mi aporte. Concuerdo con todo. Definitivamente cuando uno va a trabajar en lo que son obras, como lo decía al inicio, uno no ve solamente abogados, ve un equipo multidisciplinario, un equipo multitécnico, ¿no? Ve economistas, administradores, ingenieros. Entonces es realmente una actividad muy compleja. Mira, muchas veces incluso yo he visto que es importante hacer la distinción. La obra o el concepto de obra que figura en el Código Civil y el concepto de obra que se tiene que tener como obra pública, ¿no? Que es una cosa muy distinta. Y hasta ahora todavía incluso hay discrepancias, ¿no? En el derecho público. El- Cuando uno tiene en cuenta el contrato de obra pública, puede tomar en consideración algunos elementos de la realización y de la naturaleza jurídica del contrato de obra que tiene el Código Civil. Pero en el contrato de obra pública necesariamente se tiene que tener en cuenta la finalidad pública. Esto es algo que no tiene en el Código Civil, ¿no? Incluso hay discrepancias. Marian Schoff, por ejemplo, menciona de que para ser considerado obra pública tendría que venir de un presupuesto público, ¿no? Y también que uno de los elementos se cumpla, que es que el Estado participe, que es que el Estado cumpla. Yo les comento, en la teoría económica del derecho, se dice que existe corrupción porque el costo de la ley es muy alta. Al ser muy alta, los privados quieren saltar, ¿no? Quieren evadir esa ley, quieren evadir esa norma.
Entonces ahí se produce la corrupción, ¿no? Entonces ellos dicen de que la corrupción se produce porque el costo de la ley es muy alta. Si nosotros vemos, doctores, a través a través del paso del tiempo, vemos que nuestras normas de contratación pública sufren son sufridas por mucha normatividad, ¿no? Hay bastantes leyes, bastantes reglamentos. La ley 30.225 solamente es una forma para poder contratar con el Estado. Existe la ley 30.225, existe la ley por impuestos, existe lo que son las concesiones, existe las APPs, incluso ahora último, que está entrando con fuerza y está siendo bastante estudiado, son los contratos de Estado a Estado, o de gobierno a gobierno, o NIC, los contratos NIC, como le dicen, ¿no? Fue un tipo de contrato por el cual ejecutaron el último Panamericano que sucedió en el Perú, ¿no? Como modelo de los contratos ejecutados en las Olimpiadas que realizaron en Londres. Estos contratos se realizaron con ingleses, pero este tipo de contratos que son extranjeros, algunos de origen anglosajones, ¿cómo podemos afrontarlo? ¿No? Con hipernormatividad, creando, aprobando muchas leyes, muchos reglamentos. Ese sería la solución, no sé. Por lo menos hemos visto hasta la experiencia que tenemos ahora, es que las leyes que nos han dado el Congreso, el Ejecutivo, el MEF, nunca han sido estables. Entra un gobierno, cambia las normas. Entra otro gobierno, cambia o lo modifica y lo modifica. Entonces, dicho esto, doctora Katy, yo le hago una pregunta a todos, a usted le hago una pregunta. ¿Cuál es el impacto real que tiene la corrupción en las obras públicas? ¿Cuál es ese daño que genera al Estado, ya sea económico, ya sea social, o ya sea el que usted considere? Por favor. Ya. Esto, respecto al perjuicio, se podría decir, ¿no? El perjuicio que ocasiona la corrupción en las obras públicas se ven reflejadas en lo que viene a ser en la construcción de estas obras, ¿no? Por decir, hay obras mal ejecutadas, hay obras que a la fecha han quedado inconclusas, obras sobrevaluadas, las cuales no tienen una duración máximo de años, ¿no? Como sí lo hacían nuestros ancestros. Las obras de nuestros ancestros duran años, pero ¿qué pasa actualmente? Actualmente visualizamos que las obras realizadas por nuestras autoridades, muchas de ellas no cumplen las expectativas. A veces obras que no se han realizado con un determinado estudio, muchas de las cuales han sido objeto de denuncias, las cuales están siendo investigadas por la Fiscalía, ¿no? Muchas han sido sancionadas. Obras que actualmente han ido en perjuicio de la sociedad, ¿no? Entonces, el perjuicio que genera la corrupción es esa, pues el perjuicio en las obras mal ejecutadas, inconclusas, obras que actualmente están en proceso, ¿no? En proceso de denuncias que han sido paralizadas, las cuales van en perjuicio no solo del Estado, también va del ciudadano, ¿no? Porque cada obra que se ejecuta que se ejecuta en razón a un beneficiario, ¿no? Ese beneficiario que es la sociedad aún determinada, por ejemplo, un centro educativo, que se tenía que hacer y que se hizo, pero ha sido mal ejecutada debido a que ha habido corrupción. La corrupción, ¿cómo? Puede ser tanto en la ejecución o no, a la entrega de la infraestructura vemos denuncias que se ha otorgado la conformidad pese que esta no se ha cumplido con ejecutar la totalidad, ¿no?, de las obras. Entonces, el perjuicio que genera es eso, ¿no? El perjuicio al ciudadano, al usuario. Excelente, Y excelente. eso, sí, Danielito, eso sería el perjuicio que genera la corrupción y que cada día se tendría que erradicar esa corrupción, ¿no? Lo cual yo pienso que esa corrupción cada día está inmerso en nuestra sociedad, ¿no? Por más penas drásticas que se han ido incorporando cada día, pero
lo cual no ha conllevado a una, a una implementación o a una responsabilidad de cada funcionario. Totalmente de acuerdo, es innegable el perjuicio económico que genera el Estado. Y todavía más, como le dije al principio, que es el dinero de todos. Esos son sus impuestos que está de acá. Doctora Stephanie, por favor. Bien, bien, Daniel. Con respecto a la pregunta que hacías referencia, sí, en realidad la afectación pues sería una afectación o un perjuicio, en este caso, en la administración pública y el erario nacional. Sin embargo, sobre ello, por ejemplo, hablamos de esos proyectos inviables y creo que uno de ellos podría mencionar es la hidrovía amazónica, que muchos de repente recordaremos que ya lleva más de 10 años. Empezamos hablando de esto desde mayo del 2010, donde pues hacía una proinversión, donde el cual había una adjudicación del proyecto hidrovía amazónica. En este caso, pues hubo una concepción inicial, el cual era construir un sistema para poder intercomunicar pues las poblaciones de la región amazónica, en este caso de una situación de navegabilidad. Pero sin embargo, hemos podido o hemos sido partícipe, en este caso, viendo a través de las noticias o propias de la función, que ya hace recién 7 años después, este proyecto fue concesionado por 20 años por el consorcio Cohidro. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿se dan cuenta cuánto dinero el Estado está invirtiendo ahí? En verdad, aunque este proyecto ha estado considerado entre las obras, en este caso dentro del Plan Nacional de Infraestructura, en verdad, pues parece para mí personalmente pues una obra inviable. ¿Por qué? Porque en este caso, yo me recuerdo que que el año pasado, en el 2020, no recuerdo muy bien la fecha, pero salió un decreto legislativo que era el 1500, en el cual hacía referencia pues a este tipo de hacer esta ejecución de la hidrovía de la Amazonía, ¿no? En este caso. Pero, bueno, hago referencia a esta porque si nosotros podemos buscar esta obra, vamos a podernos darnos cuenta que en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el contrato de concesión que ha seguido en este caso, o sigue vigente sobre este caso, porque es una obra de comunicabilidad en este caso, su ejecución ha sido pues incierta, ha sido insegura. ¿Debido a qué? Debido a problemas que están presentando o de los que podría convertirse en este caso en un proyecto, como valga la redundancia, vuelvo a repetir, inviable. ¿Por qué? Porque el plazo para este concesionario observa las observaciones a un estudio de impacto ambiental. Este plazo venció, este plazo venció para esta empresa concesionaria, pero en diciembre del 2019 el concesionario decidió continuar este proyecto de hidrovía. Además, en este caso, por ejemplo, se ha aumentado un concesionario entre 13 a 24, en este caso, representantes, ¿no? En este caso, pues vamos a poder hablar de un incremento de 40 millones, en este caso, de metros cúbicos de sedimentos, que hablamos en este caso, de rocas, tierras, en fin, cosas que son parte de este proyecto. Entonces, si bien es cierto, esta situación pues hace que nosotros podamos ver que hay un proyecto inviable sobre este. Entonces, tenemos que ver, creo que no se ha hecho un buen estudio sobre esto y que de forma indirecta ha afectado ciertamente, uno, a la población, porque era un proyecto en aras de una intercomunicación mediante la navegabilidad para de repente pueblos o comunas indígenas dentro de este hemisferio de la comunidad nativa Ucayali, pues el cual se ve afectado la población, porque entre comillas, y como lo vuelvo a repetir, es un proyecto inviable. Asimismo, pues, en este caso, una afectación económica para el Estado, sí lo hay, porque ¿cuántos millones se está invirtiendo? Y se dan cuenta que ya pasó más de 10 años y esta situación se sigue generando. Sobre ello también hay que hablar, pues, que no se ha hecho un estudio de impacto ambiental teniendo en cuenta el hábitat, el ecosistema y tantas situaciones que emergen de este tipo de proyectos. Eso sería, Danielito. Totalmente de acuerdo, doctora. A propósito del tema que estás mencionando, yo siempre
lo he tenido claro, ¿no? La finalidad pública es como una brújula en el mar de los contratos públicos, ¿no? Incluso está en forma de regla, ¿no? De regla como un elemento del acto administrativo, cuando muchas veces es un principio la finalidad pública, ¿no? Un principio, no una regla, debería ser un principio, ¿no? Citando a Dworkin en este caso. El proyecto de la interoceánica es un proyecto que, si uno lo estudia, no tiene absolutamente ningún sustento en la finalidad pública. En la interoceánica uno ve pasando un carro cada 2 horas, cada 3 horas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el interés de poder hacer este tipo de proyectos entre el Estado y los privados? En este caso fueron las empresas brasileñas quienes hicieron esta interoceánica. Entonces, es muy importante ver la finalidad pública que tienen que cumplir las obras de infraestructura, ¿no? Los proyectos de inversión. Es muy importante. Agregando a lo que bien han mencionado, yo pienso que también una de las afectaciones que causa la corrupción en las obras públicas, en las contrataciones públicas, es la iniciativa privada. La iniciativa privada, ¿no? Del empresario, del emprendedor, que ve que postular o participar en las contrataciones públicas no es una opción limpia, no es una opción factible. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha institucionalizado prácticamente la corrupción y el privado dice que yo no voy a poder ganar obras importantes o al menos proyectos importantes si es que yo no voy a sobornar a los destinatarios, ¿no? A los funcionarios o a los servidores. Que no todos son malos, por supuesto, sería muy injusto catalogar a todos como malos, pero sí hay muchos. Eh, También yo pienso que una del impacto que causa la corrupción es en el PBI directamente, porque si uno ve, lo hablábamos antes, si uno ve el presupuesto que manejan las obras públicas, es innegable de que es un fuerte porcentaje del PBI, y más ahora todavía que buscamos lo que es de repente la reactivación de la economía, los contratos públicos son fundamentales para poder reactivar la economía. A mí me da a veces mucha pena cómo se manejan este tipo de temas, porque yo no soy penalista, me dedico más a lo que es los contratos públicos, el derecho administrativo, pero lamentablemente veo que el derecho administrativo es muy fragmentada porque el tema de los contratos públicos se ventilan en casi todo sitio. Yo creo que los contratos públicos ha hecho que fortalezca el derecho administrativo. El derecho administrativo es hoy en día lo que es gracias a los contratos públicos. Y no lo digo solamente en Perú, lo digo en todo el mundo, en Sudamérica, nuestra cultura y herencia de los españoles, franceses y argentinos también, es importante. Entonces, doctora, yo les pregunto, pasando a otro tema. Si estamos viendo que hay mucha corrupción en los contratos públicos, hay delitos, como dijo la doctora Katy, la colusión, que es uno de los delitos más cometidos. Hoy en día, para los que no somos penalistas, ¿cómo va el derecho penal? ¿Cómo va en nuestros tiempos? ¿Cómo se perfila? ¿Cómo mira? ¿Cuál es la visión y misión hoy en día del derecho penal para hacer frente a este tipo de actividades en la administración pública? Doctora Katy, empezamos con usted, por favor. Ya. Danielita, por decir esto, el derecho penal en caso de delitos de corrupción de funcionarios se ha ido, ha tenido un avance, ¿no? Trascendental desde 2011, por decir, con los delitos o con el caso de Fujimori, ¿no? El caso de Fujimori, por decir, esto conllevó el desenlace de que en el Perú, o sea, de que ya existía corrupción, ya existía. Pero ya con los Vladivideos ya se da el boom de la corrupción. Entonces, con ello conlleva analizar lo que viene a ser los delitos de corrupción, ¿no? Desde esa fecha, esto se empieza a implementar los delitos de corrupción, tanto en el Código Penal, las doctrinas, los plenarios, conllevando tanto en la penalidad, tanto en el derecho penal sustantivo, como también han venido implementándose, ¿no? En las jurisprudencias,
¿no? En razón a ello, esto se ha agravado tanto en la pena, ¿no? La pena tanto en los delitos de corrupción como podemos ver en colusión, en negociación incompatible, ¿no? No es menor de 6 años o 8 años, ¿no? La pena. Y en colusión agravada que superan los 15 años. Entonces, de acuerdo a lo que ha ido avanzando, ¿no? Los delitos han ido también implementándose delitos drásticos en las penas, en la estructura, en el verbo rector, a fin de comprender cada delito en sí, ¿no? Y poder estos delitos no queden impunes, a fin de que el delito de corrupción, como sabemos, no es un delito a vista y paciencia de todos, es un delito subrepticio, es un delito a ocultas, que conlleva a muchas veces en delitos de corrupción, muchas veces en casos de colusión, vienen a sancionarse por indicios, ¿no? A indicios, a base de indicios, estos son sancionados por el mismo hecho de que estos delitos ya se manejan por prueba indiciaria, dado que en caso, por un ejemplo, lo que conlleva, por decir, en el delito de colusión, lo que se requiere es la concertación, ¿no? Y la defraudación al Estado. Y para que poder determinar lo que viene a ser el verbo rector de concertación, el acuerdo colusorio, ¿no? Eso se tiene que enfocar mediante pruebas indiciarias para así sancionar, ¿no? Ese ilícito penal contra estas obras que han sido mal ejecutadas, ¿no? Entonces, el derecho penal, en este caso de delitos, siempre han surgido nuevas jurisprudencias conllevando a un análisis más específico. También las jurisprudencias han tratado de explicar de manera concreta, ¿no? En qué casos conlleva ser una colusión simple, una colusión agravada, una negociación, ¿no? Las diferencias, conllevando a que estas penas no queden impunes, pues, ¿no? Durante el proceso o durante la investigación. En cada caso, ¿no? Nosotros al interpretar cada norma se van habiendo reuniones tanto en la Fiscalía a fin poder de determinar determinados casos y ver de qué manera se sanciona a esos funcionarios corruptos, ¿no? Y de alguna manera sancionar a fin de que no quede impune estos tipos de delitos. Y eso sería. Gracias, doctora, totalmente de acuerdo. Doctora Stephanie, por favor. Bien. Bueno, solo para hacer énfasis en lo que la doctora decía, creo que ha sido muy clara. Si bien es cierto, en este caso, pues el derecho penal en nuestro tiempo se está viendo pues una sobrecriminalización en cuanto a las conductas humanas, porque estamos viendo que los funcionarios, en este caso, o administradores públicos, en este caso, son los que cometen, ¿no?, dichos delitos, y si bien es cierto, son delitos pues, de corrupción con agravantes, en este caso, pues, de diferentes índoles, se podría llamar así. En realidad, esta situación de la corrupción, pues, ha conllevado, se podría tomarlo de esta forma, como literalmente, entre comillas, podría decir, este caso, una comidilla, en este caso, para el sector salud, ¿no? Tocando en este caso, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, el estado de emergencia en temas de salud pública, pues ha visto envuelto todo lo que se ha visto en este caso en corrupción. Si bien es cierto, pues la adquisición de bienes para el uso de los trabajadores del sector salud, e inclusive en este caso para la policía y instituciones afines que están en primera línea abatiendo todo este tipo de situaciones, ha hecho que se haga una entrega de dinero pues a los gobiernos regionales. ¿Para qué? Para poder ayudar pues a personas en situación de vulnerabilidad en este caso, ¿no? Y lo que se ha habido pues ha sido acciones asistenciales por parte del gobierno central, ¿no? ¿Para qué? Para salvaguardar pues la salud, el bienestar de los ciudadanos durante el estado de emergencia. Sin embargo, hemos podido ver, pues,
que el Ministerio Público está investigando, ¿no?, diversos casos de uso indebido y apropiación de bienes del Estado. Está investigando en este caso, pues, actos, por ejemplo, como el peculado de uso, que están más comunes hoy en día, en este caso, hasta el uso de las ambulancias, que hacen muchas veces algunos altos mandos de algunas, en este caso, por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, inmersos a coroneles o directores del hospital de la Fuerza Aérea, inmersos en ese tipo de delitos, utilizando tal vez inclusive hasta, por ejemplo, en este caso las ambulancias, para en aras de poder de repente o ayudar o literalmente ayudar a su familia en este tiempo de pandemia, teniendo en cuenta otras prioridades que no son parte de su función. Entonces, estamos viendo en este caso, pues, que el derecho penal en estos tiempos está viendo una sobrecriminalización en este caso, ¿no? Si hablamos en este caso de las conductas humanas de cada funcionario. Entonces, estamos pudiendo ver que hay también ciertas ineficiencias en este caso que se están dando. En realidad, el Estado debería trabajar en políticas públicas o estrategias públicas, se podría decir, en un sistema, por ejemplo, de un planeamiento desconectado, es decir, que el gobierno no necesariamente debe recoger las necesidades de la población. También se debe trabajar en una estructura tal vez de organización más eficaces, producción de bienes y de repente y servicios adecuados y no inadecuados, ¿no? Y no todo verlo de repente que el código penal o nuestra norma o nuestro código en este caso que tenemos, pues no siempre esté a la par y haciendo en este caso, pues penalizando, sobrecriminalizar las conductas, pues esto haría o implicaría de repente un hacinamiento en los penales, ¿no? Si ya lo vemos un poco más allá de esto. Efectivamente, doctora. El sector salud, sin duda, en lo que va del año en esta pandemia, ha sido el actor principal en lo que son las compras públicas, definitivamente, ¿no? Y más todavía con las contrataciones directas, que no solamente del sector salud, sino de la administración en general. Doctora, yo les quiero preguntar, hace algún tiempo, no tanto, el profesor Schunemann ha escrito un artículo dedicado para el Perú. Ya está, si no me equivoco, está en el repositorio de la Católica, en donde hace mención de que en los últimos años la Corte Suprema en el Perú, quiero saber qué tan cierto es, por favor, ha dejado de tomar en cuenta las doctrinas, ¿no? Las inferencias del profesor Roxin para apegarse más en el tiempo a lo que son las teorías de Jacobs, ya sea en los delitos de función o en los delitos de infracción de deber. Ese es uno. Y la segunda duda que me gustaría que me puedan aclarar es cómo vamos en estos momentos, ya sea con la doctrina, con la jurisprudencia, con las tendencias, en diferenciar lo que es la infracción administrativa y el injusto penal, el delito. ¿Cómo vamos en esos temas, doctora? Que es muy importante, ustedes saben muy bien, para poder generar convicción y argumento en los procesos judiciales. Por favor, iniciamos con la doctora Katy. Danielita, por decir, mira, en los delitos de corrupción de funcionarios, lo que siempre va a primar es la infracción del deber, ¿no? La infracción del deber porque no puede ser dominio de hecho. Entonces, en los delitos de corrupción, sí o sí se va a dar de acuerdo a la especialidad, porque son delitos especiales. El autor es especial, ¿no? No puede cometer cualquier persona, tiene que ser un funcionario y servidor público. Y este funcionario y servidor público, de acuerdo al verbo rector de cada delito. En este caso, por decir un caso de peculado, ¿no? Tiene que ser un funcionario, no cualquier funcionario, un funcionario público especializado, encargado de no tener, tiene que tener relación con el bien, ¿no? En este caso puede ser el bien, ¿no? Puede ser en custodia, administración y posesión. En caso de delitos de colusión, por decir, tiene que haber un funcionario público, ¿no? Que en razón a su cargo esté a cargo de procesos de contratación,
que se llama así de manera general, ¿no? En procesos de adquisición y contratación, ¿no? En razón a ello, ¿no? Entonces son delitos de infracción de deber de acuerdo a la especialidad. Entonces no puede ser por delitos de dominio de hecho. Las jurisprudencias, si bien es cierto, no se han dejado de usar. Las jurisprudencias siempre han estado al alcance, a la interpretación de cada normativa. Entonces yo debo entender, claro, cada autor puede dar su interpretación, ¿no? Pero de que se pueda excluir, ¿no? Lo que viene a ser la concepción tanto de Jacobs o de Roxin. Claro, nuestro código no lo contempla tanto en delitos generales, ¿no? Que vienen a ser en casos de parricidio, sí se da el dominio de hecho, pero no lo que no se puede advertir en estos delitos de corrupción de funcionarios que son especiales y que necesitan y requieren de una determinada especialidad a fin de poder enmarcar el tipo de infracción que coadyuva a cada delito, ¿no? En razón a ello, de acuerdo a nuestro avance, a nuestra tecnología, y como también lo ha referido la doctora Stephanie, o sea, dentro de en nuestra actualidad hay cosas que han estado incurriendo delitos, ¿no? Por decir, de las canastas familiares, lo que viene a ser esto en tiempos de pandemia, ¿no? ¿Cómo ha ido generando, englobando la corrupción en tiempos de pandemia? ¿Quién se iba a imaginar que en tiempos de pandemia iba a incrementar la corrupción? Cuando en este tiempo de pandemia la población debe ser más solidario, actuar, porque estamos en tiempo de pandemia, pero lo que no se ha advertido en los tiempos actuales. Entonces, la situación también está en curso en esto, ¿no? De acuerdo a nuestra realidad, también vienen implementándose nuevas acciones. Por decir, en caso de las vacunas, nadie se imaginó que al llegar las vacunas iba a haber se iban a beneficiar determinadas personas, ¿no? Entonces, conllevando a que también el Ministerio Público o entidades autónomas verificar, ¿no? De qué manera podemos coadyuvar a que estos actos de corrupción no se den constantemente, ¿no? Más aún que estamos en pandemia, pero la corrupción va en incremento. O sea, actualmente la Fiscalía de Corrupción tiene más casos que antes que ingresara al caso de las pandemias, ¿no? Entonces, ¿cómo nuestra sociedad, en vez de entrar en solidaridad a nuestro prójimo, ¿no? Conlleva lo que viene a ser la corrupción en temas tan sensibles como viene a ser la canasta familiar, viene a ser la distribución de los medicamentos, de las vacunas, ¿no? Conllevando a que nuestras entidades, nuestros funcionarios, puedan prevenir este tipo de actos. Entonces, las jurisprudencias, los plenarios, ello también conlleva a fin de que no se den ninguno de estos vacíos y se pueda sancionar determinados actos de corrupción, ¿no? Eso sería. Doctora Stephanie, por favor. Doctora Stephanie, su micrófono, por favor. Perdón, ahora sí se me escucha. Ahora sí. Bien. Bueno, si bien es cierto y muy claro lo ha dicho la doctora, son posturas diferentes. En este caso, pues, cuando me mencionabas a Roxin, pues hacemos una idea muy diferente, ¿no? En este caso, pues decía, Roxin hacía referencia, pues, a deberes que no se extienden a cualquier partícipe delictivo, pero cuando hablamos en este caso, pues, de corrupción, hacemos, pues, un hincapié, pues, a esa teoría de infracción de deber, ya que esta postura pues es más allá a un deber especial penal impuesto en este caso por la misma norma, ya que si bien es cierto en esta, como hacía mención la doctora,
la doctora Katy, en el delito de colusión, inclusive en el delito de negociación incompatible, porque en este caso pues se encuentra, como si bien es cierto, se encuentra tipificado en nuestra norma, pero en este caso pues el Código Penal sanciona en este caso al funcionario o servidor público, ¿no? Que en este caso pues de manera indebida pues interesa o en provecho propio o de tercero pues hace todo ese tipo de situación. Entonces, en este caso, a diferencia pues de la colusión, pues son dos cosas muy diferentes, ¿no? En eso, en la cual hacía la doctora referencia, ambos cumplen esa situación de infracción, bueno, del deber literalmente de forma especial, se podría de repente decirlo así, ¿no? Porque pienso yo y creo que esto siempre se va a cumplir dentro del delito de corrupción porque es un deber especial que esto esté impuesto por la misma norma. Sí, totalmente. Incluso a grandes rasgos, lo que he podido ver es que estas teorías de infracción de deber se han modernizado. Por ahí de repente Gracia Martín menciona de que ya no es necesario encontrar la norma extrapenal para poder encontrar el injusto. Me parece que por ahí el profesor Parión acá en Perú también habla y escribe un poco sobre el tema, por supuesto que es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Habría que programar una reunión especial para poder debatir solamente ese tema y ni así incluso alcanzaría el tiempo. Dentro de lo que han podido mencionar las doctoras, yo siempre he dicho que es muy importante diferenciar entre lo que es la infracción administrativa, ¿no? La ineficiencia, por así decirlo, y la corrupción. ¿No? Eso es clave para poder llevar adelante estos temas. Y más aún todavía, como lo han mencionado, que si es que en el Perú se ha vivido un fenómeno que es el derecho penal publicitario, como lo dicen algunos autores argentinos, en donde si la prensa y la coyuntura está en contra de uno, es muy difícil que pueda haber justicia. Por supuesto que lo tengo que repetir, no siempre pasa eso, pero se ha visto en algunos casos que la coyuntura y el peso de los medios de comunicación importa bastante. Entonces, tocando el tema sobre ineficiencia, eh, como lo habíamos también repetido, que las obras públicas merecen la participación de un personal multidisciplinario. Participan muchos profesionales. ¿En qué momento nosotros podemos ver o cuáles son los problemas que se da en la ineficiencia para poder llegar a terminar una obra pública? ¿No? Porque esto, por ejemplo, lo mencionaba Casañe, que el contrato de obra pública no es un contrato de servicios, no, es un contrato terminado. La obra pública se tipifica así, ¿no? Se define así, porque es un contrato terminado. Esa es una obra pública. Si es que en el desarrollo y en el camino se ve de que hay servicios, hay subcontratación, hay maquinarias, etcétera, etcétera, eso solamente son herramientas o un sub del contrato principal, que es la obra pública terminada. Entonces, doctora Katy, comenzamos con usted. ¿Por qué o cuáles son las causas de que una obra no salga bien, de que haya deficiencia, no se termine y en el camino haya corrupción? Por favor. Ya, ¿por qué la ineficacia será, no, Daniel? La ineficacia, la ineficiencia, el problema al momento de la ejecución de la obra, desde la etapa inicial, desde el proyecto de preinversión, si es que es el caso, desde los actos preparatorios, en sentido amplio, doctor. Ya. Danielito, yo entiendo esto, que la ineficacia para que no se concluya una determinada obra, eso se debe a muchos factores, ¿no? Porque, por decir, en una obra que se va a ejecutar en el transcurso, ¿no? Esta es, va a depender, yo entiendo, va a depender ello debido de que, eh, por ejemplo, esto,
el perjuicio que va a generar la no conclusión de una determinada obra, ¿no? Es de acuerdo a lo que va o viene implementándose en determinado ámbito, ¿no? Pero en sí yo podría señalar esto de que no se ejecute la totalidad va a depender también cómo se va a llevar a cabo este proceso de selección. Ello debido de que si se advierte, por decir, en la primera etapa que viene a ser la adjudicación, por decir, de un proceso de selección para el otorgamiento de la buena pro, también se advierte a actos colusorios en esta etapa, ¿no? Pero ello también, o sea, mientras no haya una denuncia que conlleve de que ha habido acto de concertación en determinadas etapas, esto no se va a visualizar mediante una denuncia, ¿no? Pero si se advierte en determinadas etapas, ¿no? Ello ya va a llevar a un análisis de cada una de estas etapas. Entonces, casi no entiendo bien la pregunta, Danielito, o lo estoy interpretando mal quizás. No, está bien, doctor. Está bien. Entonces, sería en eso, ¿no? Entonces, de acuerdo a la denuncia en la que se imponga, ¿no? Por decir, si la denuncia se da en esa etapa de contratación, entonces se tendría que analizar, ¿no? Qué tipo de funcionarios fueron los encargados, por decir, del otorgamiento de la buena pro en caso se haya incumplido determinados requisitos, conllevando a una sanción en este caso, ¿no? Una negociación incompatible, otorgándose o el otorgamiento de la buena pro cuando éstas no han cumplido con los requisitos exigidos por la ley, ¿no? O en el proceso de la ejecución, ¿no? Al advertirse que se ha hecho pago de valorizaciones cuando éstas no se ha ejecutado una determinada valorización en el tiempo establecido o éstas no hayan cobrado la penalidad en caso no se ejecutó alguna de las partidas, ¿no? Entonces, ello conllevaría las denuncias de acuerdo a la etapa, ¿no? A la denuncia que se ve. Por ejemplo, en la fiscalía, nosotros al tocar un caso concreto, verificamos en qué etapa este tipo de delito se ha conllevado ¿no? a darse de acuerdo a la denuncia, ¿no? Entonces, ahí se analizan distintos factores, si es en la etapa de la contratación, o en la etapa de la ejecución, o en la etapa de la liquidación, ¿no? En el otorgamiento para el pago. Entonces, de acuerdo a esos análisis que conlleva advertimos el grado de participación de cada uno de estos funcionarios para poder sancionar o ver qué tipo de delito, ¿no? Entonces, lo que la Fiscalía hace es conlleva determinar en qué etapa y de acuerdo a la etapa realizar un análisis a fin de sancionar al funcionario o servidor público, ¿no? De acuerdo, ¿no? Por decir, si la empresa contratada Y tenía que contratar determinados servicios y no lo ha hecho, ¿no? Se tendría que verificar por qué no lo ha hecho. Y también hay que tener en cuenta que el derecho penal es de última ratio, o sea, no todo, o toda infracción puede ser sancionado penalmente, ¿no? Porque también hay sanciones administrativas que conllevan también sanciones drásticas, como vienen a ser la sustitución del funcionario servidor público, ¿no? Entonces, yo entiendo que de acuerdo a la denuncia en estos actos de corrupción, si bien es cierto la Contraloría ejerce un ente, ¿no? Supervisor de las obras públicas, esto conlleva también a un análisis minucioso por qué las obras a ejecutarse en determinadas instituciones conlleva no se ha ejecutado de acuerdo a
de acuerdo a lo establecido a las normas de contratación, ¿no? Conllevando al Ministerio Público pronunciarse respecto si es de trascendencia penal o es de trascendencia administrativa, ¿no? Entonces, de acuerdo de ese análisis, tendríamos que ver, ¿no? Qué tipo de delitos estos son sancionables penalmente o administrativamente, ¿no? Porque el derecho penal, como sabemos, es de última ratio. No todo tipo de infracciones estos son sancionados penalmente, ¿no? Sino las más gravosas y de trascendencia penal. Ese sería mi aporte. Gracias, doctora. Gracias. Doctora Stephanie, por favor. Bien, bueno, creo yo sobre la pregunta que hacía referencia sobre la ineficacia en este caso, creo yo que se va a darse en este caso porque primero no se parte, creo yo, o no se, bueno, no se parte, no se cumple, podríamos decir esto, de la fase de la contratación estatal, ¿no? Como es los actos preparatorios, la selección, ejecución contractual, que deberían cumplirse dentro de estas. Al margen de ello, también creo que esta ineficiencia o ineficacia que abarca dentro de estas obras públicas, creo yo que está inmerso pues aquí la mayoría de instituciones, ¿no? En este caso las que no tienen recursos ni capacidades, por ejemplo, en este caso para poder de repente optimizar sus procesos, ¿no? Y también pues sería una cuestión de una situación de organización, en el caso, por ejemplo, de entidades públicas que no están diseñadas pues a acuerdo a sus objetivos. O tal vez que esta organización o esta estructura de repente algún tipo de entidad pública no fue diseñada pues de forma jerárquica, ¿no? No tienen con claridad en este caso por los procesos que se van a realizar para entregar pues un buen servicio de manera oportuna y responsable, ¿no? Por eso muchas veces se ha visto inviable muchas obras públicas en este tipo de situaciones. Asimismo, pues, también se habla, pues, lo más lógico sería que esa se tenga una herramienta efectiva para la gestión. Y se ha visto que muchos entes, viéndole desde un enfoque a nivel nacional, local y regional, pues se ha visto que el gobierno no necesariamente recoge las necesidades, como lo he dicho, es un momento de la población, sino también ya en este caso no realiza planes que están articulados en este caso pues a cumplir esa brecha de poder hacer o la misma función de poder realizar una obra pública, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad, doctora. Podríamos hablar mucho sobre los problemas que se generan al momento de ejecutar las obras públicas, comenzando solamente por los expedientes técnicos. Cuando uno ve los procesos que se ventilan en forma de apelación ante el OCE o cuando van a lo que es el proceso arbitral, ve que la mayoría de casos, o muchos de los casos, los expedientes técnicos que se encargan de ejecutar las entidades son muy deficientes, porque eso involucra a la contratación de personal para poder elaborar el expediente técnico, porque no muchas veces se puede hacer por concurso oferta. No muchas veces el que ejecuta elabora el expediente, sino el que elabora el expediente es distinto al que ejecuta. Eh, Podríamos también tratar el tema de lo que es la preparación técnica de los profesionales que elaboran en las entidades públicas. Eso es muy importante. El OCE hace unos años ha tomado la medida, ha creído de que certificar a los profesionales como un requisito para poder laborar en estas áreas era lo mejor que se podía hacer. Pero lamentablemente no ha habido ningún avance en cuestión de la certificación. Es más, todavía, ha habido una tendencia de que los servidores y funcionarios no podían aprobar los exámenes de certificación. Incluso hace algunos años ha habido una reforma en el tipo de examen que toman el OCE casualmente para que haya más profesionales certificados. Aparte de ello, también debería agregar de que, así como mencionaba la doctora Katy hace un momento, hay una penalización, ¿no? Una sobrepenalización. Yo pienso de que también hay sobre una sobresancionador, por así decirlo, en lo que es en los procesos sancionadores que ejerce el OCE. Los funcionarios hoy en día no quieren ejecutar
tienen miedo a arriesgarse, tienen miedo a cumplir sus funciones por ser sancionados o peor aún por ser denunciados. Eso también es un tope muy, muy drástico y muy perjudicial para poder conseguir la finalidad pública, para poder conseguir los proyectos públicos de inversión. El, la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción menciona que hay cuatro pilares. El primero menciona que es la prevención, que es muy importante para poder erradicar o evadir la corrupción. El primer pilar dice que es la prevención, ¿no? Y que yo creo que es el más importante. La prevención en el sentido del acompañamiento de los órganos encargados de poder hacer seguimiento a los contratos públicos desde el inicio, no desde el final, desde el inicio. Dice que el segundo pilar es detectar al tiempo la corrupción, pero eso también es un poco difícil porque ¿cuántas entidades ejecutan al año obras de infraestructura o obras de construcción? Son miles. Yo creo que sí hay profesionales, pero lo que pasa es que no hay en la cantidad que se merece o que se necesita al menos, ¿no? El tercer pilar dice que es sancionar, que yo creo que es lo errado. Concentrar la administración en sancionar para poder erradicar la corrupción se ha visto que no funciona, ¿no? Al mismo estilo de Kelsen, ¿no? La norma coactiva. Entonces, en el derecho penal se sanciona demasiado, no funciona. En el derecho administrativo sancionador, en la contratación pública se sanciona demasiado, tampoco funciona, ¿no? Y a veces, muchas veces solo se enfocan en esto, porque hace poco ha habido una propuesta de reforma de la ley de contrataciones. No sé si es que más o menos el público en general lo habrá visto. Y dentro de la propuesta, la ley de recontrataciones y su reglamento se iba a reducir significativamente en el número de normatividad. Iba a ser menos. Iban a dar más discrecionalidad a los funcionarios públicos y menos reglamentación, pero a cambio de eso, las sanciones iban a ser más fuertes, más perjudiciales, ¿no? Es un proyecto que se está llevando a cabo, yo creo que no se va a dar porque no ha habido mucha crítica, ha habido bastante desconocimiento al momento de redactar esa norma pública. Por último, para terminar y entrar al otro tema, en la fase de ejecución contractual, muchas veces se piensa de que los principios que figuran en la ley de contrataciones son principios que solamente se van a aplicar en esta fase y eso es errado. Para empezar, este tipo de principios no son principios que nacen en el Perú, son principios que tienen base constitucional a raíz de convenios, ¿no? A raíz de organizaciones internacionales que van a regular la contratación pública en ciertos sectores, en ciertos países. Y en muchos países, por así decirlo. El principio de transparencia, de participación, no es un principio que se ha inventado en el derecho nacional. Ese principio se ha consagrado en el derecho internacional y el Perú solamente lo toma porque bueno, tiene tratados internacionales, ¿no? Como de convención y compromisos internacionales. En la fase de ejecución contractual, lamentablemente, cuando uno revisa los casos y las casuísticas, se da cuenta de que la norma no es suficiente. No, no es suficiente. No estoy diciendo de que se tiene que reglamentar más, no, al contrario, yo pienso que se tiene que reglamentar menos. Pero cuando uno ve la norma y los casos, ve que los casos sobrepasan a la norma, ¿no es cierto? Hay mayor discrecionalidad en el ámbito de la ejecución contractual, que es donde se generan los mayores actos de corrupción. La discrecionalidad administrativa es una cosa muy distinta a lo que es la discrecionalidad de repente en otras áreas del derecho. La discrecionalidad en el área administrativa lo que refiere es que el funcionario o el servidor público, ante un hecho que no regula la norma, tiene más de una opción para poder actuar, ¿no? Más de una opción para poder actuar ante un hecho que no regula la norma. Pero uno puede actuar como quiera, no. Uno tiene que actuar de acuerdo a la finalidad pública. Es por eso que al principio estábamos hablando de que la finalidad pública es un principio y no solamente una regla, ¿no? Esta discrecionalidad es lo que genera muchas veces los actos de corrupción, porque el funcionario se apega a esta facultad que tiene para poder tomar decisiones, según ellos, según muchas veces erradas y no constituir ilícito penal, ¿no? Como digo, es un tema muy bonito, muy complejo. Esa es la parte medular del derecho administrativo, lo que es la discrecionalidad pública. Hablando de esto, doctores, entonces,
Podemos pensar hoy en día que realmente son efectivas el aumento de penas, ya sea en el derecho penal, el aumento de la sanción en el derecho administrativo sancionador o en el procedimiento administrativo sancionador para poder erradicar realmente la corrupción. ¿Esto funciona? ¿Elevar, hacer más drásticas las penas, va a funcionar realmente? Doctora Gatti, por favor. Ya. Respecto a tu pregunta, Danielito, yo refiero que no es tanto penalizar, ¿no? Porque como vemos en otros estados, por decir en China, en Estados Unidos, hay pena de muerte por actos de corrupción. Entonces, no es que allá haya desaparecido la corrupción, sino que existe la corrupción pese a las penas drásticas que se tienen, ¿no? Entonces, lo que yo conllevaría sería más que la penalización, que se pone pena, o sea, debería ver lo que es la concientización. La concientización ya no, no a la generación que ya son mayores, sino a la nueva generación. O sea, debería haber un trabajo del Estado, políticas del Estado, que conlleve a explicar los tipos de delitos, lo que viene a ser también el estudio, el análisis del Estado, de nuestros recursos, a fin de que la nueva generación pueda tomar el mando a futuro y erradicar la corrupción, ¿no? Dado que el aumento de penas no es eficaz. ¿Qué ha pasado, por decir, en los delitos de feminicidio, no? Se han incrementado las penas drásticas. Actualmente ya el delito de feminicidio es penado, es encarcelado. Entonces, no con ello ha desaparecido la violencia contra la mujer. Creo que ha aumentado. Entonces, igual en los delitos de corrupción, pese a que se ha incrementado las penas, porque hace 10 años o 12 años los delitos de corrupción eran mínimas, eran 5, 4 a discreción del juez, eran mínimas. Entonces, actualmente las penas son drásticas. Por ejemplo, el delito de peculado, ¿no? La pena drástica es efectiva. Pese que es efectiva, sigue habiendo delitos de peculado. O sea, en la mayoría de las fiscalías a nivel nacional, no creo que solo sea Ayacucho, se conlleva que hay un montón de delitos de peculado. Una vez que la persona tenga en su poder, ¿no?, el bien, conlleva a que sea más fácil la apropiación de cada uno de estos bienes, sabiendo que ello conlleva, ¿no?, una sanción drástica, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese análisis, ¿no?, señalaría que nuestro sistema no conllevaría a la penalización de las penas graves, ¿no?, sino se enfocaría a otro tipo de procedimientos, ¿no? Porque ya hay normas drásticas, tanto en lo administrativo y en lo penal. Entonces, actualmente también el Congreso ha advertido penas, ¿no?, la muerte civil, conllevando, ¿no?, a que los funcionarios, servidores públicos tengan en cuenta y puedan reflexionar sobre este tipo de actos, ¿no? Pese a ello, las penas sí, pese a ello se vienen incrementando los delitos de corrupción. Entonces, no se ha erradicado nada el aumento de penas, ¿no? Y es el claro ejemplo en delitos de feminicidio. Actualmente se han incrementado los delitos de feminicidio. Eso Gracias, sería. doctora. Gracias. Doctora Stephanie. Bien, en realidad la norma está hecha, dicha y concreta y muy bien tipificada. Si bien es cierta, esta sanciona, pero no siempre o mucho depende del fortalecimiento de instituciones. Penalizar o sobrecriminalizar las conductas implicarían, pues, como lo dije y lo vuelvo a repetir, un hacinamiento en los penales. Sin embargo, creo yo que este flagelo de la corrupción tiene que verse de varias aristas, ¿no? Varias aristas en el sentido de trabajar por niveles de gobierno, por nivel de gobierno nacional, local y regional.
eso también enmarca a que no solamente esto se ve inmerso sobre ello, sino que también podría ser como una propuesta, en este caso que también los gremios profesionales deberían ser los llamados, por ejemplo, a ser parte de algunos procesos, ¿no? Para que puedan ver en este caso, ver la transparencia con la cual de repente se llevan las obras públicas y no esté inmerso de repente, no se trate de cometer pues los actos de corrupción. Creo yo que estos actos de corrupción van más allá van más allá de una licitación, sino tal vez van más allá, en este caso, de las contrataciones directas. Entonces, en este caso, el código lo sanciona, sí, y son pena efectiva, sí, pero muchas veces no lo han dado, en este caso puedo decir, lo han tomado como algo que de repente se le ha hecho común en los actos de corrupción de funcionarios, hemos podido ver eso, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar desde esa forma, desde diseñar políticas y gestiones públicas en aras de una mejoría para esa situación, porque hemos podido ver, o en este caso, que hay países inclusive que en los actos de corrupción, pues inclusive hay la pena de muerte, algo que no ocurre en nuestro país, pero sin embargo la pena efectiva no le hace desmedro, entre comillas, literalmente hablando, a este grupo de repente de personas que cometen este tipo de delitos en fusión al cargo, ¿no? Excelente, excelente, doctora. Yo creo que el hacer más grave las penas todavía es una herencia del positivismo. Todavía vivimos en lo que es la tradición de muchos años. Yo creo eso. Incluso, como usted me mencionaba, la deslegitimización de las instituciones públicas es un tema muy grave. El que las personas ya no crean y no quieran saber nada de sus funcionarios, de sus políticos, de todas maneras y siempre va a generar un perjuicio no solamente económico, sino un perjuicio de reputación, de credibilidad en las instituciones públicas. Bunge, por ejemplo, Mario Bunge, un científico argentino, mencionaba de que uno de los problemas del siglo XXI era que la gente ya no creía en sus políticos y en sus gobiernos. Doctora, para terminar, propuestas de solución al tema planteado, o ya sea conclusión, cómo podríamos mejorar el tema, qué es lo que nos avisora. Por favor, con doctora Katy terminamos y después con la doctora Sera. Ya. Lo que yo, Daniel, podría advertir para la erradicación de la corrupción, ¿no? En todo nivel, sería las charlas preventivas por los delitos de corrupción. Charlas preventivas no solo al ciudadano, también a las autoridades, a las nuevas autoridades que ingresan, ¿no? Se les debe capacitar, no solo en las contrataciones, en todo tipo de esto, ¿no? Más contrataciones públicas, no sé, o hacerse unas políticas públicas por parte del Estado para que el funcionario que ingrese a ejercer, ¿no? Un cargo público esté capacitado, sepa sus derechos, sepa sus deberes, las limitaciones que tiene, ¿no? Ello conllevaría de alguna manera prevenir los delitos de corrupción, ¿no? Muchos de ellos, en los casos o casos que se ve que en las denuncias, ¿no? Se advierte infracciones a determinadas normativas, ¿no? Entonces, para prevenir este tipo de actos, estos tipos de delitos, que muchas veces quizás a lo que ellos alegan es por falta de desconocimiento, ¿no? Entonces, ese desconocimiento, ¿qué hace el Estado, no? Los manda a los cargos sin estar debidamente capacitado, conllevando muchos de ellos a infringir determinadas normas. Entonces, la capacitación no solo debe ser a funcionarios, también debe ser a la nueva generación, ¿no? En las escuelas se debe implementar lo que viene a ser las fortalezas que tiene el Estado, cómo viene desempeñándose, conllevando de esta manera, erradicar todo tipo de corrupción, porque la corrupción actualmente está en todos los ámbitos. Pese que cada funcionario quiera erradicar, pero de alguna manera
ya está inmerso en cada entidad, ¿no? Por ello, esto como propuesta de solución, yo conllevaría de que se les capacite tanto los funcionarios, servidores públicos que ingresen a una determinada entidad, dándosele a conocer sus derechos, limitaciones, deberes, a fin de que estos tengan en cuenta, ¿no? Y también esto dar a conocer el beneficio que tiene el estar en entidad de servir al pueblo, no servirse a sí mismo, ¿no? Eso sería. Gracias, doctora. Doctora Stephanie, escuchamos. Bueno, mi propuesta, creo yo, para esto marca un poco más en el sentido de que en el caso de obras de licitaciones u otras conexas a estas, debería diseñarse pues un plan, en este caso, por ejemplo, de publicitarse a través de diversas plataformas virtuales a nivel de los gobiernos regionales, locales y nacionales, empezando obviamente por la cúspide nacional en este caso. Sin embargo, también creo yo que debería crearse un observatorio de contrataciones, en este caso, en el cual no solo sea partícipe pues el representante de los gobiernos, de los tres niveles de gobiernos. Si bien es cierto, tenemos procuradores, tenemos, en fin, tantos entes que vienen relacionados a esto, pero creo yo también que deberían formar parte de este observatorio de contrataciones del pueblo, por decirlo así. ¿De qué forma? En este caso hablamos de una forma como lo mencioné al inicio de esta conversación, era que se trate más vinculado a una sociedad y a una situación sociocultural, porque aquí hablamos de sociedad y hablamos de Estado. Y dentro de ello, obviamente, pues, esta parte de los tributos, como hacía referencia Daniel. Entonces, creo yo que dentro de este observatorio de contrataciones, muy al margen de que existan representantes de los gobiernos nacionales, regionales y locales, debería, en este caso, estar presente, pues, diversos entes gremiales, representando, en este caso, a la ciudadanía o el pueblo. Gracias, doctora. Para poder terminar, yo creo que el tema de la transparencia es muy importante. El SEACE que ha creado el OCE ha ayudado bastante, pero todavía es insuficiente. Hace unas horas ha salido una noticia en el diario El Peruano, en donde el OCE está llamando la atención a las entidades públicas porque no están subiendo la información al SEACE de todas las actuaciones que se están generando en la ejecución contractual de los proyectos que están ejecutando. Esto es muy importante. La transparencia, el seguimiento que se haga desde el inicio, desde la etapa de preinversión, ya sea desde los actos preparatorios en adelante, es fundamental. Sería fácil decir de que la norma se tiene que cambiar, se tiene que cambiar. Y ya hemos visto esa película, ya hemos visto cómo la norma se ha cambiado durante muchos años y lejos de solucionar algo, ha empeorado. A eso agrego el personal calificado. Calificado, pero desde las universidades, no desde cuando uno salga. Las canteras de profesionales en derecho administrativo y derecho público se tienen que generar en las universidades, no después. Muchas veces vemos que llegan profesionales a trabajar en estos campos porque simplemente les tocó llegar, ¿no? Y no por mérito o por preparación propia. Con eso concluimos, doctoras. Muchas gracias por su participación. Eh, Pasamos a la ronda de preguntas o de participación de algún aporte que quiera hacer los presentes. Encantado de escucharlos. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Me escuchan? Hola William, buenas noches. ¿Me escuchamos, Sí, un doctor? gustazo participar, ¿no? Sí, un invitado más en esta situación. Casi yo no conozco parte legal, soy parte de ingeniería, pero me gustó escucharles el conversatorio de ustedes, ¿no? Que conocen esa parte. Una consulta, por ejemplo, digamos, si existe en una licitación direccionada, ¿qué sanciones o se debe dar
a la autoridad competente, ¿no? Doctora Katy, Eso sería mi comenzamos. consulta. Gracias, William. Gracias, doctor. Doctora Katy, por favor, comenzamos con usted. La sanción que se le impone, por decir si es direccionada, conllevaría lo que viene a ser el delito de negociación incompatible, porque se advierte que hay una persona, un funcionario, servidor público, que ha aprovechado de su cargo para favorecer indebidamente a un tercero, ¿no? Ese tercero sería el consorcio o la empresa ganadora, ¿no? Entonces, pese a que esta empresa ganadora ha incumplido algunos de los requisitos establecidos en la norma o normatividad de la ley de contrataciones, ¿no? Conllevándole a una sanción penal de 4 a 6 años al delito de negociación incompatible, o también esto tendríamos que ver qué grado de participación tuvo, ¿no? Podría darse también el delito de colusión simple o agravada, ¿no? Si ha habido un direccionamiento, tendríamos que ver qué tipo de direccionamiento, en qué etapa. En la primera etapa, entonces, esto se habría infringido determinados principios, es decir, el principio de concurrencia, ¿no? Entonces, también el trato igualitario, conllevando al perjuicio al Estado, ¿no? A la entidad, al usuario, conllevando o limitando a que demás entidades hayan sido ganadoras, ¿no? Con un buen servicio o con una buena implementación, ¿no? Conllevando de alguna manera la defraudación al Estado. Doctora Katy, por favor. Doctora Stephanie, escuchamos. Muy bien, concuerdo con la doctora Katy. Si bien es cierto, pues la norma en el artículo 399 hace referencia a lo que es la negociación incompatible, ¿no? La norma es muy clara al indicar, pues, el funcionario, servidor público, ¿no? Que indebidamente, en este caso en forma directa o indirecta, por acto simulado de interés en provecho en este caso, en provecho propio o de tercero. La norma muy bien lo sanciona y lo tipifica. En realidad, hay que ver de diferentes entes, como la doctora lo mencionaba, porque no siempre se puede dar solo así, sino que esto va desde, bueno, en este caso pues hay que ver el grado de participación y en fin, todo lo que conlleva este tipo de delito. Solamente para poder agregar, el estudio de mercado se da en la parte inicial del proceso de contratación, ya sea en la parte de preinversión o ya sea en los actos preparatorios. Entonces, se ve en el Perú un problema muy latente que los estudios de mercado lo hace quien realiza el expediente técnico, ¿no es cierto? El consultor de obra. Entonces, en el Perú se ve un problema de que muchas veces al momento de cotizar los materiales que se van a utilizar en la contratación de obra, se ve que ahí se direcciona ya a los requisitos que van a pedir, ya sea en el expediente técnico, ya sea en el personal clave, ya sea en el tema de la experiencia o ya sea en la solvencia. Es muy importante porque no solamente la contratación está en Lima, la contratación está en el resto del Perú y muchas veces no se puede encontrar requisitos de personal clave, como digo, muchas veces ponen, ¿no? Experiencia en tal rubro, experiencia en tal rubro, con capacitación en tal rubro. Eso es direccionar, eso es direccionar, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo mucho, muy presente y hay que tenerlo cuidado, hay mucho cuidado al momento de realizar lo que es el expediente de obra. Un profesional que ha tenido una preparación y una experiencia tranquilamente puede realizar otro tipo de actividades que no salgan de la naturaleza, por supuesto, de su preparación. Gracias, William, por tu pregunta. Doctora, hasta acá la doctora Kelly Cárdenas pregunta, una de las debilidades de las instituciones públicas es que no se implementa de manera adecuada los sistemas de control interno, donde se identifique y gestione los riesgos. Lamentablemente, las actuaciones ya se dan cuando ocurrió la falta o el delito.
un aporte. Tiene mucha razón, Kelly, era lo que estábamos hablando hace unos momentos, hace unos momentos, donde se mencionaba de que el seguimiento y la transparencia, sobre todo el seguimiento, se tiene que dar desde la etapa inicial. Lo que pasa es de que hay tantos proyectos de inversión que falta profesionales, porque no solamente es hacer seguimiento, sino hacer seguimiento con el personal calificado, ya sea en obras, y hay muchos tipos de obras. Se hacen puentes, se hacen estadios, ahora último estábamos hablando sobre los panamericanos. Es un vasto tipo de proyectos de infraestructura, personal calificado y, como dice la bióloga Kelly Cárdenas, desde el inicio, desde el principio. Gracias, doctor. Otra pregunta, algún aporte del público. Eh, Daniel, solo para agregar Sí, te algo, ¿no? escuchamos. Podemos ver que en este caso, pues, cuando hay contrataciones directas, lo que hoy en día, pues, la pandemia ha acarreado que todos se llevándose por contratación directa, pues, se ha podido observar que en realidad no hay, en este caso, no se puede medir en este tipo de situación, o no se puede ver de esta forma la calidad de la oferta que la empresa puede realizar a beneficio del Estado. En realidad puede presentarse inclusive empresas que no tienen ni siquiera experiencia y por una contratación directa, que por ejemplo en el caso de repente de que estamos viendo hoy en día en tiempos de pandemia, se está viendo las contrataciones directas y no podemos ver pues la calidad y la oferta que estos dan. Entonces estamos viendo una gran deficiencia de por sí. Exacto, exacto, exacto. La regla tendría que ser de que no se den proyectos de infraestructura por contratación directa. Tendría que ser en un caso muy específico, como lo es de repente, o de repente hasta es debatible si es que la pandemia justifica de repente un proyecto de inversión. Al hacer los oxígenos, las plantas de oxígenos, por supuesto que sí, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. La contratación directa no está hecho para construir obras de infraestructura. La contratación indirecta es la que el Estado se va a prestar de un tercero para poder construir y es la que sigue las etapas de contratación de acuerdo a la ley que se regule. Muy buena aclaración, doctora Stephanie. Acá, doctora Katy, ¿de repente quiere agregar algo? No, ninguna, Danielito. Acá el doctor Rodrigo Camborda menciona, ¿y en qué etapa de la obra suele ser la más susceptible a actos de corrupción? Doctora Katy, por favor, o doctora Stephanie? Ya, esto, Daniel, por decir esto, no se podría hablar de etapa en sí, todas las etapas son susceptibles de corrupción, ¿no? Tanto en los actos preparatorios, en la etapa de ejecución, ¿no? O en la entrega de la obra, o sea, en cualquiera de ellos, ¿no? Puede darse el acto de corrupción. Entonces, una vez identificada, como dice la señorita Kelly, ¿no? La bióloga, refiere que ya nosotros nos enteramos que una vez que se haya ya consumado el delito, ¿no? Entonces, esto, en cualquiera de las etapas es susceptible el acto de corrupción. Exacto, totalmente de acuerdo. Doctora Stephanie, de repente quiere agregar algo. Bueno, en realidad, pues, no hay una etapa determinante, porque si hablamos de etapas, pues mencionamos varias, pero no podemos decir que si se llevó, pues, dentro de la convocatoria, dentro de la presentación de propuestas, o la evaluación de propuestas, o si se realizó esta dentro de la absolución de consultas, o dentro de la integración, o dentro del registro de participación, o dentro del consentimiento de la buena pro. No podemos decir una etapa específica, porque creo que el acto de corrupción, empezando, es una conducta, vamos a decirlo, es una conducta moral. Entonces, hay que poderlo ver así, que pues se puede llevar en cualquier etapa de una licitación o algún tipo de contrato. Exacto, exacto. Bueno, entonces llegamos al final. Otra vez le doy las gracias a la doctora Katy, a la doctora Stephanie, contando con ustedes para una futura oportunidad para que nos puedan acompañar en temas de relevancia.
Asimismo, agradezco y felicito a todos los presentes por tomarse el tiempo y poder estar acá para poder escucharnos y decir algo de interés. Los próximos eventos que estaremos organizando lo vamos a estar publicando en la página de la empresa. Los que todavía no siguen al Instituto Peruano de Derecho Administrativo, los invito a que lo hagan para que puedan estar siempre enterados de noticias, actualidades, todo lo que en general significa el derecho administrativo y el derecho público. Muchas gracias con todos. Gracias, Daniel. Muchas Hasta luego. gracias a todos. Gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.